En octubre de 1993, Elena Vázquez tenía 24 años cuando desapareció sin dejar rastro en las montañas de Asturias. 30 años después, en 2023, apareció caminando por la misma carretera, con exactamente la misma edad, sin una arruga, sin un cabello gris, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Los vecinos del pueblo de Cangas de Onís no podían creer lo que veían. La mujer que habían buscado durante décadas estaba frente a ellos, vestida con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. Sus ojos tenían la misma expresión de confusión y terror de hace 30 años. Si te fascinan los misterios que desafían toda lógica, suscríbete a nuestro canal, porque lo que descubrimos sobre Elena podría cambiar tu forma de entender el tiempo mismo. Para comprender esta historia imposible, debemos regresar a 1993, a un pequeño pueblo enclavado en los picos de Europa. Cangas de Onís, con sus apenas 3.000 habitantes, era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos eran imposibles de guardar y donde el tiempo parecía moverse más lento que en el resto del mundo. Las montañas se alzaban como gigantes silenciosos, envueltas en neblinas perpetuas que descendían cada tarde como un manto gris. Las casas de piedra centenarias se aferraban a las laderas como si temieran ser arrastradas por el viento que susurraba entre los valles. El aire siempre olía a humedad, a musgo y a esa fragancia indefinible de los bosques antiguos. Elena Vázquez había nacido y crecido en este lugar. Era hija de Tomás, el herrero del pueblo, y de Carmen, una mujer devota que pasaba más tiempo en la iglesia que en su propia casa. Elena era diferente a las otras jóvenes de su edad. Mientras sus amigas hablaban de matrimonio y de formar familias, ella soñaba con viajar, con estudiar, con descubrir qué había más allá de esas montañas que parecían encerrar el mundo conocido. Tenía el cabello castaño largo hasta la cintura, ojos verdes que brillaban con una curiosidad constante y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises del pueblo. Trabajaba en la pequeña biblioteca municipal, un edificio de 2 plantas que albergaba más polvo que libros, pero que para Elena era un santuario lleno de posibilidades. Los domingos por la tarde, cuando el pueblo se sumía en esa quietud peculiar de los días de descanso, Elena tenía la costumbre de caminar sola por los senderos de montaña. Decía que necesitaba respirar, pensar, sentir el silencio que solo las alturas podían ofrecer. Sus padres se preocupaban por estas excursiones solitarias, pero Elena era terca, independiente. «Las montañas me conocen», solía decir con esa confianza que solo tienen los jóvenes. El otoño de 1993 había llegado con una intensidad inusual. Los colores de las hojas parecían más vibrantes, los atardeceres más dramáticos y las nieblas más densas. Los ancianos del pueblo murmuraban que las montañas estaban inquietas, que algo cambiaba en el aire, pero nadie prestaba real atención a esas supersticiones de gente mayor. Elena vivía en una pequeña casa de piedra junto a sus padres, en la calle principal del pueblo. La casa tenía ventanas pequeñas con marcos de madera verde descolorida y un jardín donde Carmen cultivaba rosas que florecían contra toda lógica climática. Por las mañanas, el aroma del café mezclado con el humo de la chimenea creaba esa atmósfera hogareña que caracterizaba todos los hogares del pueblo. La rutina de Elena era predecible como un reloj. Se levantaba a las 7, desayunaba pan tostado con miel mientras leía alguno de los libros que había tomado prestado de la biblioteca, caminaba 10 minutos hasta su trabajo y pasaba el día organizando los pocos libros que llegaban, ayudando a los estudiantes con sus tareas y leyendo en los momentos de calma. Pero en octubre de 1993, algo cambió en Elena.
Sus compañeros de trabajo notaron que parecía distraída, como si escuchara sonidos que otros no podían percibir. Durante las últimas semanas antes de su desaparición, Elena había comenzado a comportarse de manera extraña. María Fernández, su mejor amiga y compañera en la biblioteca, recordaría años después que Elena había empezado a hacer preguntas inquietantes. ¿Crees que el tiempo siempre se mueve hacia adelante?, le había preguntado un martes por la tarde mientras organizaban los libros devueltos. ¿Has sentido alguna vez que podrías simplemente salir de tu vida y entrar en otra? Estas conversaciones desconcertaban a María, quien era una mujer práctica, acostumbrada a las certezas de la vida rural. Pero Elena parecía obsesionada con conceptos abstractos sobre el tiempo, el espacio y lo que ella llamaba las grietas en la realidad. Durante esos días, Elena había comenzado a llevar consigo un cuaderno pequeño de tapas rojas donde anotaba cosas que nadie más podía entender. Frases fragmentadas como «El eco llama desde el miércoles» o «Las montañas recuerdan lo que nosotros olvidamos». Cuando alguien le preguntaba sobre estas anotaciones, Elena simplemente sonreía y cambiaba de tema. El comportamiento de Elena en casa también había cambiado. Carmen notó que su hija pasaba horas mirando por la ventana hacia las montañas, como si esperara ver algo específico. Por las noches, Elena permanecía despierta hasta muy tarde, y Carmen a menudo la escuchaba caminar por la casa, inquieta, como un animal enjaulado. Tomás, preocupado por los cambios en su hija, intentó hablar con ella varias veces. Pero Elena se mostraba evasiva, distante. «Solo estoy pensando en cosas importantes, papá», le decía, sin dar más explicaciones. El viernes 15 de octubre, 3 días antes de su desaparición, Elena había recibido una carta. Nadie sabía de quién venía porque no tenía remitente. La carta había llegado por la mañana, entregada por el cartero habitual, don Marcos, quien juró que la había encontrado junto con el resto del correo sin recordar haberla visto antes. Elena leyó la carta en privado y luego la quemó en la chimenea. Carmen alcanzó a ver que su hija temblaba mientras leía y que sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando le preguntó qué decía la carta, Elena respondió: «Alguien me está esperando». Durante el fin de semana previo a su desaparición, Elena visitó varios lugares del pueblo como si fuera la última vez. Fue a la iglesia, aunque no era especialmente religiosa, y se quedó una hora entera sentada en el último banco, simplemente mirando el altar. Visitó a sus abuelos en el pequeño cementerio local, donde pasó la tarde entera hablando sola junto a las tumbas. El domingo por la noche, Elena abrazó a sus padres con una intensidad inusual. «Los quiero mucho», les dijo, palabras que normalmente no expresaba con tanta solemnidad. «Siempre recuerden que los quiero mucho, pase lo que pase». Esa noche, Carmen escuchó a Elena llorar en su habitación, pero cuando fue a consolarla, encontró la puerta cerrada con llave, algo que Elena nunca había hecho antes. «Estoy bien, mamá», dijo desde adentro. «Solo necesito estar sola esta noche». Gail. El lunes 18 de octubre de 1993 amaneció gris y frío. Una neblina espesa cubría el pueblo como una manta húmeda, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Elena se levantó a su hora habitual, pero Carmen notó que su hija parecía tener prisa, como si tuviera una cita importante. Desayunó en silencio, vistió su abrigo marrón favorito, una bufanda roja que había tejido su abuela, y tomó su mochila de cuero gastada. Besó a sus padres en las mejillas y salió de casa a las 7:45, 15 minutos antes de lo habitual. «Voy a llegar tarde hoy», le dijo a Carmen desde la puerta. «No me esperen para almorzar». Esas fueron las últimas palabras que Elena dirigió a su familia.
A las 8:30, María esperaba a Elena en la biblioteca, pero su amiga no llegó. Esto era extraño, porque Elena era obsesivamente puntual. A las 9:00, María decidió llamar por teléfono a casa de los Vázquez. Carmen le dijo que Elena había salido temprano y que había mencionado que llegaría tarde. Al principio, nadie se alarmó. Elena era una mujer adulta, responsable, y ocasionalmente había llegado tarde por ayudar a algún vecino o por haberse distraído leyendo. Pero cuando las 12:00 del mediodía llegaron sin noticias de Elena, la preocupación comenzó a extenderse. Tomás cerró la herrería y comenzó a recorrer el pueblo preguntando si alguien había visto a su hija. Don Marcos, el cartero, recordó haberla visto caminando hacia las afueras del pueblo por el sendero que llevaba a las montañas, aproximadamente a las 8:00 de la mañana. Llevaba su mochila y parecía saber exactamente a dónde iba, recordaba don Marcos. Me saludó con la mano, pero había algo en su expresión, como si estuviera cumpliendo una promesa. A medida que el día avanzaba, más vecinos se sumaron a la búsqueda. Recorrieron todos los senderos conocidos, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz y revisaron cada refugio de montaña en un radio de 20 kilómetros. Pero Elena había desaparecido completamente. La única pista encontrada fue su bufanda roja, enganchada en una rama a 3 kilómetros del pueblo, en un sendero que llevaba hacia una zona de montaña particularmente escarpada y poco transitada. La bufanda estaba intacta, como si Elena se la hubiera quitado deliberadamente y la hubiera dejado allí. Lo más extraño era que no había huellas. A pesar de que había llovido ligeramente durante la madrugada, dejando el suelo blando y receptivo a cualquier marca, no se encontraron huellas de Elena más allá del punto donde apareció la bufanda. Era como si hubiera llegado hasta ese lugar y luego se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda se extendió durante días, luego semanas. Llegaron equipos de rescate de Oviedo, perros rastreadores y hasta un helicóptero de la Guardia Civil. Pero Elena Vázquez había desaparecido sin dejar rastro, como si la montaña se la hubiera tragado. La desaparición de Elena Vázquez se convirtió en el caso más desconcertante en la historia de Asturias. El inspector Julio Mendoza, un hombre de 50 años, con 30 de experiencia en la Guardia Civil, había investigado desapariciones, homicidios y accidentes en terrenos montañosos, pero nunca se había enfrentado a algo tan inexplicable. En 3 décadas de servicio, nunca había visto algo así, declararía Mendoza años después. Las personas no se desvanecen en el aire. Siempre hay rastros, siempre hay lógica. Pero Elena era como si hubiera caminado hacia otra dimensión. La investigación oficial comenzó el 20 de octubre, 2 días después de la desaparición. El primer obstáculo fue la falta total de evidencia física. Aparte de la bufanda roja encontrada en el sendero, no había absolutamente nada que indicara qué había sucedido con Elena o hacia dónde se había dirigido. Los investigadores establecieron varias hipótesis iniciales. La primera y más lógica era que Elena había sufrido un accidente en la montaña. Los picos de Europa eran conocidos por sus precipicios ocultos, sus cuevas profundas y sus cambios climáticos súbitos que podían desorientar incluso a los montañistas más experimentados. Sin embargo, después de semanas de búsqueda intensiva con equipos especializados, no se encontró ningún cuerpo, ningún resto de ropa, ninguna evidencia de caída o accidente. La segunda hipótesis era la fuga voluntaria. Tal vez Elena había planeado su desaparición, cansada de la vida rural y deseosa de comenzar una nueva existencia en alguna ciudad lejana. Esta teoría parecía respaldada por el comportamiento extraño de Elena durante sus últimas semanas, sus comentarios sobre salir de su vida y la carta misteriosa que había quemado.
Pero esta hipótesis también presentaba problemas. Elena no había retirado dinero de su cuenta bancaria, no había hecho preparativos visibles para un viaje y no había contactado a nadie fuera del pueblo. Además, su personalidad no encajaba con el perfil de alguien que abandonaría a su familia sin explicaciones. Elena era responsable, cariñosa con sus padres y profundamente conectada con su comunidad. La tercera hipótesis, susurrada en voz baja pero nunca oficialmente considerada, era la más perturbadora: secuestro o asesinato. Pero nuevamente no había evidencia. No se habían reportado extraños en el pueblo, no había señales de lucha, no había demandas de rescate. Elena simplemente había desaparecido. El inspector Mendoza dirigió la investigación con meticulosidad obsesiva. Entrevistó a todos los habitantes del pueblo, revisó cada centímetro del sendero donde había desaparecido Elena y estableció un perímetro de búsqueda que se extendía por 100 kilómetros cuadrados. Incluso consultó a geólogos para determinar si existían cuevas o formaciones subterráneas donde un cuerpo pudiera haberse perdido. Dr. Alberto Ramos, geólogo de la Universidad de Oviedo, participó en la investigación aportando mapas detallados de la zona. La formación rocosa en esa área es principalmente caliza, explicó en su informe. Existe la posibilidad de sistemas de cuevas no cartografiadas, pero hemos explorado todas las entradas conocidas sin encontrar rastros. Durante los primeros meses, la investigación mantuvo un nivel de intensidad alto. Se distribuyeron fotografías de Elena por toda España, se contactaron hospitales y morgues, se revisaron registros de transporte público. Pero gradualmente, sin nuevas pistas, el caso comenzó a enfriarse. Carmen y Tomás Vázquez no podían aceptar que su hija hubiera simplemente desaparecido. Gastaron sus ahorros contratando investigadores privados, videntes y cualquiera que prometiera respuestas. Carmen desarrolló una obsesión con las búsquedas nocturnas, caminando sola por las montañas llamando el nombre de Elena hasta que Tomás tenía que salir a buscarla. «Mi hija está en alguna parte», repetía Carmen una y otra vez. «Las madres lo sabemos. Si estuviera muerta yo lo sentiría. Ella está en algún lugar esperando que la encontremos». Tomás, por su parte, se sumió en un silencio profundo. Cerró la herrería durante semanas, incapaz de concentrarse en el trabajo. Pasaba horas sentado en la habitación de Elena, tocando sus libros, oliendo su ropa, como si pudiera invocar su presencia a través de estos objetos familiares. A medida que pasaron los meses, el caso de Elena Vázquez comenzó a transformarse en algo más que una investigación policial. Se convirtió en una leyenda local, alimentada por las peculiaridades inexplicables que rodeaban su desaparición. Los lugareños comenzaron a reportar avistamientos. Algunos juraban haber visto a Elena caminando por los senderos de montaña durante las noches de niebla. Otros afirmaban haber escuchado su voz llamando desde los valles profundos. Estos testimonios fueron investigados, pero nunca confirmados. La historia tomó un giro aún más extraño cuando otros habitantes del pueblo comenzaron a experimentar fenómenos inusuales en la zona donde Elena había desaparecido. Marcos Fernández, un pastor local, reportó que sus ovejas se negaban a pasar por el sendero donde se había encontrado la bufanda. Los animales se detenían abruptamente, balaban con angustia y se alejaban como si percibieran un peligro invisible. Pedro Álvarez, un cazador experimentado que conocía cada rincón de las montañas, afirmó que había comenzado a perderse en senderos que había recorrido miles de veces. «Es como si la montaña hubiera cambiado», le dijo al inspector Mendoza. «Los caminos que antes me llevaban al pueblo ahora me llevan en círculos, y hay un silencio que no es natural». Estos reportes alimentaron teorías cada vez más fantásticas.
Algunos hablaban de portales dimensionales, otros de espíritus de montaña que habían reclamado a Elena. La iglesia local organizó misas especiales para bendecir la montaña y liberar las almas perdidas. El padre Miguel, párroco del pueblo, intentó mantener la calma y la racionalidad, pero incluso él admitió que algo extraño estaba ocurriendo. «He bendecido esa zona 3 veces», confesó en privado, «pero el aire sigue sintiéndose pesado, como si hubiera una presencia que no pertenece a este mundo». A los 2 años de la desaparición, el inspector Mendoza fue trasladado a otra región. Su reemplazo, un joven oficial llamado Carlos Ruiz, revisó el caso con ojos frescos, pero llegó a las mismas conclusiones. No había evidencia suficiente para determinar qué había sucedido con Elena Vázquez. «Es el caso más frustrante de mi carrera», escribió Ruiz en su informe final. «Hemos agotado todas las líneas de investigación convencionales. Si Elena Vázquez está viva, ha logrado desaparecer más completamente que cualquier fugitivo que haya conocido. Si está muerta, su cuerpo se encuentra en un lugar que desafía todos nuestros métodos de búsqueda». Después de 5 años, el caso oficialmente se cerró como desaparición sin resolver. Los archivos se guardaron en los sótanos de la comandancia, y Elena Vázquez se convirtió en otro nombre en la larga lista de personas que habían desaparecido sin explicación. Pero para la gente de Cangas de Onís, Elena nunca se convirtió en historia pasada. Su desaparición había dejado una herida abierta en el alma del pueblo, una pregunta sin respuesta que se transmitía de generación en generación. Los niños que nacieron después de 1993 crecieron escuchando la historia de la mujer que se había desvanecido en las montañas. María Fernández, su mejor amiga, nunca se recuperó completamente. Continuó trabajando en la biblioteca, pero desarrolló una aversión profunda hacia los libros de misterio o ciencia ficción. «Ya tengo suficiente misterio en mi vida real», decía cuando alguien le preguntaba por qué solo leía novelas románticas. Los padres de Elena envejecieron prematuramente. Carmen desarrolló una enfermedad nerviosa que la mantenía despierta durante las noches, siempre escuchando, siempre esperando. Tomás reabrió la herrería, pero trabajaba en silencio absoluto, como si el ruido pudiera ahogar la posibilidad de escuchar la voz de su hija llamándolo desde la distancia. La casa de los Vázquez se convirtió en un santuario involuntario. La habitación de Elena permanecía exactamente como la había dejado el 18 de octubre de 1993. Sus libros abiertos en la misma página, su ropa colgada en el mismo orden, sus zapatos junto a la cama como si fuera a regresar en cualquier momento. Y entonces, 30 años después, lo imposible sucedió. El 18 de octubre de 2023, exactamente 3 décadas después de su desaparición, Elena Vázquez reapareció. Fue Lucía Méndez, una joven enfermera que regresaba de su turno nocturno en el hospital de Cangas de Onís, quien la vio primero. Eran las 7:45 de la mañana, la misma hora en que Elena había salido de su casa en 1993. Lucía conducía por la carretera principal cuando vio a una mujer caminando sola por el Arsén. Al principio, Lucía no le prestó mucha atención. Era común ver a los lugareños caminando temprano hacia sus trabajos, pero algo en la postura de la mujer, en su forma de vestir, le llamó la atención. Se acercó más y lo que vio la hizo frenar bruscamente. Era Elena Vázquez, exactamente como aparecía en las fotografías de 1993 que todavía colgaban en la comisaría local. Elena llevaba el mismo abrigo marrón, la misma ropa, el mismo corte de cabello. Su rostro no mostraba signos de envejecimiento. No había arrugas, no había canas, no había los cambios que 30 años inevitablemente dejan en cualquier ser humano. Era como si hubiera salido de una fotografía,
Lucía bajó del coche, temblando. ¿Eres Elena Vázquez?», preguntó con voz quebrada. Elena se detuvo y la miró con expresión confundida. «Sí», respondió con una voz que sonaba exactamente como la recordaban los habitantes más antiguos del pueblo. «¿Nos conocemos? Me siento un poco desorientada». Lo que sucedió después se convertiría en el evento más documentado en la historia de Cangas de Onís. Lucía no sabía si estaba viendo un fantasma o si había perdido la cordura. Tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó al número de emergencias, pero su voz salía entrecortada, incoherente. Elena Vázquez, está aquí. No ha envejecido». La operadora, una mujer llamada Rosa, que llevaba 15 años trabajando en el servicio, inicialmente pensó que se trataba de una broma o de alguien bajo efectos de drogas. Pero la desesperación en la voz de Lucía la convenció de enviar una patrulla. Mientras esperaban, Lucía intentó hablar con Elena, quien parecía genuinamente confundida por la situación. «¿Qué año es?», preguntó Elena, mirando el coche de Lucía como si fuera un objeto extraño. «Este auto es muy moderno». «Es 2023», respondió Lucía, estudiando cada detalle del rostro de Elena. Era imposible, pero cada rasgo coincidía perfectamente con las fotografías que había visto desde niña. Los mismos ojos verdes, la misma piel sin imperfecciones, las mismas manos sin señales del paso del tiempo. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando esta información. 2023, repitió lentamente. «Pero yo salí a caminar esta mañana. Era octubre de 1993. Cuando llegó la patrulla de la Guardia Civil, los dos oficiales tampoco podían creer lo que veían. El sargento Antonio Morales, quien había llegado al pueblo 5 años después de la desaparición de Elena, conocía la historia de memoria. Había leído el expediente completo cuando fue asignado al puesto local. «Necesito que vengan conmigo a la comandancia», le dijo Elena con la mayor delicadeza posible. «Hay muchas preguntas que hacer». Elena accedió sin resistencia, pero su confusión era evidente. Durante el trayecto, preguntaba constantemente sobre el pueblo, sobre las personas que conocía, sobre qué había sucedido durante su ausencia. Cuando le dijeron que sus padres habían muerto 5 años atrás, Elena comenzó a llorar con una tristeza tan profunda que incluso los oficiales más curtidos se sintieron conmovidos. La noticia de la reaparición de Elena se extendió por el pueblo como un incendio. En cuestión de horas, decenas de personas se habían congregado frente a la comandancia, esperando confirmar con sus propios ojos lo que parecía imposible. María Fernández, ahora de 54 años, fue una de las primeras en llegar. Cuando vio a Elena a través de la ventana de la oficina, sus piernas se debilitaron y tuvo que sentarse en el suelo. «Es ella», susurró entre lágrimas. «Es exactamente ella». El doctor Rafael Herrera, médico del pueblo desde hacía 20 años, fue llamado para examinar a Elena. Lo que encontró desafió toda su comprensión médica. Los signos vitales de Elena eran los de una mujer de 24 años. Su piel tenía la elasticidad de la juventud, sus reflejos eran rápidos, su dentadura estaba en perfecto estado, sin señales de desgaste. «Es médicamente imposible», escribió el doctor Herrera en su informe. «He examinado cada centímetro de su cuerpo. No hay señales de cirugía estética, no hay evidencia de tratamientos anti-envejecimiento. Su estructura ósea, su masa muscular, incluso la longitud de su cabello, todo corresponde a una mujer de 24 años. Las pruebas de ADN, realizadas comparando muestras con objetos personales guardados en la casa de sus padres, confirmaron sin lugar a dudas que se trataba de Elena Vázquez. Pero esto solo profundizó el misterio en lugar de resolverlo.
Elena fue sometida a interrogatorios exhaustivos, pero sus respuestas solo aumentaban la perplejidad. Recordaba perfectamente su vida hasta el 18 de octubre de 1993, pero afirmaba no tener ningún recuerdo de los 30 años transcurridos. Recuerdo haber salido de casa esa mañana, les dijo a los investigadores. Recuerdo haber caminado hacia la montaña. Había niebla, mucha niebla, y luego desperté aquí, en esta carretera, con esta mujer preguntándome mi nombre. Cuando le mostraron fotografías del pueblo tomadas durante las últimas décadas, Elena no reconocía los cambios. Las nuevas construcciones, las carreteras modernizadas, los automóviles contemporáneos, todo le parecía extraño y futurista. ¿Dónde están mis padres?, preguntaba constantemente. ¿Dónde está María? ¿Por qué todo el mundo se ve tan viejo? Los psicólogos que la evaluaron no encontraron señales de engaño o trastorno mental. Su historia era consistente, sus emociones eran genuinas y su confusión sobre el paso del tiempo parecía completamente auténtica. Dr. Carmen Rodríguez, psiquiatra forense de Madrid que fue traída especialmente para evaluar el caso, quedó completamente desconcertada. En 30 años de profesión, nunca había visto algo así. Elena muestra todos los signos de alguien que genuinamente cree que solo han pasado horas desde su desaparición. No hay evidencia de traumatismo, amnesia selectiva o trastorno disociativo que pudiera explicar esta situación. Fue durante la tercera semana después de su reaparición cuando se hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Elena había sido alojada temporalmente en una casa de huéspedes del pueblo mientras las autoridades decidían qué hacer con su caso. Durante una de sus caminatas supervisadas por el pueblo, Elena se dirigió instintivamente hacia la casa donde había vivido con sus padres. La casa había permanecido cerrada desde la muerte de Tomás, 5 años atrás. Carmen había fallecido en 2018 y Tomás la siguió en 2020, ambos llevándose a la tumba la esperanza de volver a ver a su hija. Elena pidió permiso para entrar en la casa y las autoridades accedieron, esperando que los recuerdos pudieran desencadenar alguna memoria sobre los años perdidos. Lo que encontraron fue mucho más de lo que habían esperado. La habitación de Elena había permanecido exactamente como la había dejado en 1993. Pero cuando Elena se dirigió hacia su escritorio, notó algo que no estaba allí 30 años atrás. Un cuaderno nuevo, de tapas negras, colocado sobre su mesa como si alguien lo hubiera puesto allí recientemente. «Este cuaderno no es mío», dijo Elena tomándolo con cuidado. Nunca lo había visto antes. Al abrirlo, descubrieron que contenía páginas y páginas escritas con la propia letra de Elena. Pero era una Elena diferente, una Elena que había experimentado algo incomprensible durante su ausencia. La primera entrada estaba fechada el 19 de octubre de 1993, un día después de su desaparición. «No sé dónde estoy, no sé qué ha pasado. Ayer era lunes, ahora no hay días aquí, no hay tiempo. Camino por lugares que conozco pero que son diferentes. Veo mi pueblo pero está vacío. Veo mi casa, pero mis padres no están. Es como si estuviera en un sueño donde todo es familiar, pero nada es real». Elena, leyendo su propia letra, comenzó a temblar. «Yo no recuerdo haber escrito esto», murmuró. «Pero es mi letra, es mi forma de escribir». Las siguientes entradas describían una experiencia que desafiaba toda comprensión. «He estado caminando durante lo que parecen días, pero el sol nunca se mueve. Siempre es la misma hora. Siempre hay la misma luz gris. He visto personas que conozco, pero cuando les hablo, no me ven. María pasa por mi lado como si yo fuera aire. Mis padres están en casa, pero cuando entro es como si estuviera en una habitación diferente. Creo que estoy muerta, o tal vez nunca estuve viva. Todo aquí es un eco de lo que era real,
Los sonidos llegan tarde, las sombras caen hacia arriba, y cuando miro mi reflejo en el agua, a veces no está ahí. María, que había estado leyendo por encima del hombro de Elena, se cubrió la boca con horror. «Elena», susurró, yo he soñado contigo durante todos estos años. En mis sueños tú intentabas hablarme, pero yo no podía escucharte». Las entradas continuaban, describiendo una existencia en un plano paralelo donde Elena podía ver el mundo real, pero no interactuar con él. «He visto crecer a los niños del pueblo, he visto envejecer a mis padres, he estado en sus funerales, gritando sus nombres, pero nadie puede oírme. El tiempo pasa diferente aquí, un día allá puede ser un año aquí, o tal vez es al revés, ya no lo sé. Hay otros aquí conmigo, personas que desaparecieron de diferentes lugares, en diferentes épocas. Hablamos entre nosotros, pero nuestras voces suenan como ecos lejanos. Una mujer desapareció en 1956, un hombre en 1978. Todos estamos atrapados en este lugar que no es lugar, en este tiempo que no es tiempo». Elena dejó de leer, las lágrimas corrían por su rostro. Yo recuerdo fragmentos ahora, caras borrosas, voces distantes, pero era como un sueño muy largo. La entrada más perturbadora estaba hacia el final del cuaderno. «Alguien nos está llamando de vuelta. Una voz que viene del mundo real. Dice que es hora de regresar, que nuestro tiempo en este lugar ha terminado. Tengo miedo. No sé si podré recordar quién era antes. No sé si podré vivir en un mundo donde he perdido 30 años. Mamá, papá, si alguna vez leen esto, sepan que los he estado viendo todo este tiempo. He estado en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada momento difícil. Los he acompañado desde este lugar silencioso. Y ahora, cuando ya no están, debo regresar sola». La última entrada estaba fechada el 18 de octubre de 2023, el mismo día de su reaparición. «Es hora. La voz me llama más fuerte ahora. Puedo sentir el mundo real tirando de mí. Voy a despertar. Voy a regresar. Pero no sé si recordaré este lugar, estas experiencias. Tal vez es mejor así. Nadie debería recordar haber estado muerto en vida durante 30 años. Si alguien encuentra este cuaderno, sepan que el tiempo no es lo que pensamos. Hay lugares entre los momentos, espacios entre los segundos, y a veces las montañas guardan secretos que no deberían ser descubiertos». Elena cerró el cuaderno con manos temblorosas. La habitación se había llenado de un silencio profundo, interrumpido solo por el sonido de la respiración entrecortada de los presentes. «Ahora lo recuerdo», susurró Elena. «Recuerdo haber estado en otro lugar, un lugar donde el tiempo no existía, donde podía ver pero no tocar, donde podía amar pero no ser amada». María se acercó y abrazó a su amiga, sin importar que 30 años hubieran pasado para ella y solo horas para Elena. «Estás de vuelta», le dijo llorando. «Finalmente estás de vuelta». Pero Elena la miró con una tristeza infinita. «¿Estoy de vuelta, María, o nunca me fui realmente?» El descubrimiento del cuaderno cambió completamente la perspectiva del caso Elena Vázquez. Ya no se trataba simplemente de una desaparición inexplicable, sino de algo mucho más profundo y perturbador, la evidencia de que existían dimensiones paralelas a nuestra realidad, lugares donde el tiempo funcionaba de manera diferente. Los científicos que fueron llamados para estudiar el caso no podían ofrecer explicaciones convencionales. Dr. Miguel Serrano, físico teórico de la Universidad Autónoma de Madrid, dedicó 3 meses a analizar el fenómeno desde perspectivas cuánticas. Lo que describe Elena en su cuaderno se alinea curiosamente con algunas teorías sobre universos paralelos y pliegues temporales, explicó el doctor Serrano en una conferencia de prensa.
La física cuántica sugiere que pueden existir múltiples dimensiones, donde el tiempo se comporta de maneras que nuestra mente no puede comprender completamente. Si esto es real, Elena habría existido en un estado cuántico suspendido durante 30 años. Pero incluso los científicos más abiertos admitían que se encontraban ante algo que desafiaba las leyes conocidas de la física. Elena no solo había permanecido físicamente inalterada, sino que había mantenido una conciencia activa en una dimensión donde podía observar el mundo real sin interactuar con él. Las autoridades decidieron realizar más investigaciones en la zona donde Elena había desaparecido originalmente. Equipos de geólogos, físicos y parapsicólogos establecieron un campamento permanente en las montañas, utilizando equipos de detección electromagnética, medidores de radiación y sensores de campo gravitacional. Los resultados fueron inquietantes. En el área exacta donde se había encontrado la bufanda de Elena en 1993, los instrumentos detectaban anomalías consistentes. Los campos electromagnéticos fluctuaban de manera irregular, las brújulas giraban sin control y los dispositivos GPS perdían señal completamente. Hay algo en esa zona que no podemos explicar, reportó la doctora Ana Morales, geofísica que dirigía el equipo de investigación. Es como si hubiera una interferencia en el tejido de la realidad. No es radioactividad, no es magnetismo natural, es algo completamente desconocido para la ciencia actual. Durante estas investigaciones se hicieron otros descubrimientos perturbadores. En los archivos históricos de la región encontraron registros de desapariciones similares que se remontaban a siglos atrás. En 1823, un pastor llamado Fernando Ruiz había desaparecido en la misma área. En 1902, una maestra de nombre Isabel García había desvanecido sin rastro. En 1934, 3 excursionistas habían entrado en las montañas y nunca habían salido. Cada caso compartía características similares: desaparición súbita, ausencia total de evidencia física y avistamientos posteriores de las personas desaparecidas que nunca pudieron ser confirmados. Pero ninguno había regresado jamás, hasta Elena. Elena, mientras tanto, luchaba por adaptarse a un mundo que había cambiado completamente durante su ausencia. La tecnología, las costumbres sociales, incluso el lenguaje, habían evolucionado de maneras que la abrumaban. Los teléfonos móviles le parecían mágicos, Internet era incomprensible y las redes sociales la aterrorizaban. Es como ser un viajero del tiempo, le confió a María durante una de sus muchas conversaciones. Pero no viajé hacia el futuro. Me quedé congelada mientras el mundo se movía alrededor de mí. La adaptación psicológica era aún más difícil que la tecnológica. Elena había perdido a todas las personas que más amaba. Sus padres habían muerto sin saber qué había sido de ella. Sus amigos se habían casado, habían tenido hijos, habían construido vidas completas mientras ella permanecía suspendida en el tiempo. A veces me pregunto si debería haber regresado, escribió Elena en un nuevo diario que había comenzado a llevar. Tal vez era mejor estar en ese lugar silencioso, viendo pero no sintiendo el dolor de haber perdido todo. María, ahora convertida en su principal apoyo emocional, la ayudaba a navegar esta nueva realidad. Tienes una segunda oportunidad, le decía. No muchas personas pueden decir eso. Pero Elena a menudo se preguntaba si realmente había regresado o si esto era otra ilusión de la dimensión donde había estado atrapada. ¿Cómo puedo estar segura de que esto es real?, se preguntaba. En aquel lugar también creía que las cosas eran reales. 6 meses después de su reaparición, Elena decidió regresar a la zona de su desaparición. Esta vez, acompañada por un equipo completo de investigadores y equipos de comunicación,
quería entender qué había pasado realmente. Cuando llegaron al punto exacto donde había desaparecido en 1993, Elena experimentó una reacción física inmediata. Comenzó a temblar, sus ojos se dilataron y empezó a hablar en un susurro apenas audible. «Puedo escucharlos», murmuró. «Los otros que están atrapados todavía están ahí. Me llaman, quieren que regrese». Los investigadores registraron anomalías electromagnéticas más intensas que nunca. Las cámaras captaron distorsiones visuales inexplicables y los micrófonos recogieron sonidos que parecían voces lejanas hablando en idiomas desconocidos. Elena se acercó más al epicentro de la anomalía, pero de repente se detuvo. «No», dijo con determinación, «no voy a regresar. He visto lo que pasa cuando te pierdes entre las dimensiones. Hay gente aquí, en este mundo real, que me necesita». Fue en ese momento cuando Elena tomó la decisión que definiría el resto de su nueva vida. Elena Vázquez decidió usar su experiencia imposible para ayudar a otros. Se convirtió en una defensora de las familias de personas desaparecidas, utilizando su historia única para dar esperanza a quienes habían perdido seres queridos sin explicación. «Mi historia prueba que no sabemos todo sobre la realidad», dice Elena en las conferencias que ahora ofrece por toda España. «Puede haber explicaciones que van más allá de nuestra comprensión actual. Las personas que desaparecen no siempre están muertas. A veces simplemente están en otro lugar». Elena también trabaja con científicos para investigar otros casos de desapariciones inexplicables. Su testimonio de primera mano sobre la existencia de dimensiones paralelas ha abierto nuevas líneas de investigación en física cuántica y parapsicología. La zona donde Elena desapareció ha sido declarada área de investigación científica permanente. Los estudios continúan y ocasionalmente se detectan nuevas anomalías. Algunos investigadores creen que podría ser posible algún día crear un método controlado para acceder a estas dimensiones alternativas. Tal vez podamos traer de vuelta a otros, especula el doctor Serrano. Elena demostró que es posible regresar. Ahora tenemos que descubrir cómo. Pero Elena advierte sobre los peligros de intentar manipular estas fuerzas desconocidas. «Hay un precio por existir fuera del tiempo», dice. «No todos los que están atrapados allí quieren regresar, y no todos los que regresan pueden adaptarse a este mundo». Hoy, Elena Vázquez vive en una pequeña casa cerca de donde creció, trabajando como consejera para familias de desaparecidos y colaborando con investigadores científicos. Físicamente sigue teniendo 24 años, pero psicológicamente ha envejecido décadas en pocos meses. «No sé cuánto tiempo me queda en esta forma», reflexiona Elena. «No sé si mi cuerpo comenzará a envejecer normalmente o si permanecerá congelado en el tiempo, pero voy a usar cada día que tenga para ayudar a otros a entender que la realidad es mucho más compleja de lo que creemos». Su historia ha inspirado a científicos, ha consolado a familias desesperadas y ha desafiado nuestro entendimiento fundamental sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. Pero queda una pregunta que Elena no puede responder completamente. ¿Realmente regresó de una dimensión paralela o nunca se fue? ¿Su experiencia en ese lugar silencioso era real o fue un estado alterado de conciencia que duró 30 años? Y la pregunta más inquietante de todas: si Elena pudo regresar después de 3 décadas, ¿cuántas otras personas están atrapadas ahí mismo, esperando su turno para volver a casa? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Elena realmente viajó a una dimensión paralela donde el tiempo no existe? ¿O hay una explicación más mundana para su desaparición de 30 años sin envejecer ni un día?
Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque seguimos investigando el caso de Elena Vázquez y si descubrimos más evidencias sobre estas dimensiones ocultas, serás el primero en saberlo. Comparte este video con alguien que ame los misterios inexplicables. Y déjanos en los comentarios. ¿Conoces algún caso similar de desapariciones que desafíen toda explicación lógica? La realidad es mucho más extraña de lo que imaginamos. Y en Ecos del Silencio seguimos explorando los límites de lo posible. Hasta la próxima historia que desafíe todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo.